Continuamente escuchamos el argumento de las creencias no hacen daño. ¿Qué mal hace alguien o qué daño le puede hacer a alguien tener alguna creencia de carácter irracional? El hecho real es que las creencias hacen daño solamente por ser creencias, es decir, por no estar basadas en la realidad, por ser una mentira cómoda y por ser una forma de evaluar el mundo que es incorrecta en principio porque no puede demostrarse. Simplemente por eso, por la libertad que nos quita el aceptar una mentira, por la libertad que le quitamos a otros al contarles una mentira, al tratarlos de convencer de una mentira, al evangelizarlos, al predicarles, ya tendríamos un problema. Pero las cosas, como bien sabemos con la religión, siempre van mucho más allá. Hoy en día, en África, se persigue a mujeres por brujas, se les quema, se les azota, se les corta con machetes, se les degüella, se les ahoga, se les entierra vivas. Lo mismo pasa en Papúa Nueva Guinea, cerca de Australia. Lo mismo pasa en muchísimos otros lugares. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Acaso la gente que persigue a las brujas es malvada o sabe que no son brujas? Generalmente no. Salvo casos egregios de persecución, lo que tenemos es gente que busca respuestas y las encuentra en las creencias y no en la realidad. Cuando alguien joven muere, cuando alguien no tan joven enferma y muere, cuando cualquier persona sufre cualquier percance que afecte su vida, la pregunta que suelen hacerse es ¿quién es responsable? No qué es lo que ha ocurrido, no cuáles pueden haber sido las causas, sino que las creencias ya existentes establecen por principio que alguien debe haber sido responsable o culpable de la muerte, la enfermedad o la desgracia de una u otra persona. Esto pasaba no hace muchos años en Europa misma, en Estados Unidos, en países que consideramos relativamente avanzados o ilustrados. Una vez que se tiene la conclusión previa de que alguien tiene que haber sido responsable, de lo que se trata es de buscar quién fue responsable. Se encuentra a una persona generalmente débil, generalmente aislada, generalmente víctima fácil, se le acusa y sin necesidad de un juicio demasiado complicado, sino a través de pruebas como las que practicaba la Inquisición y que tanto nos aterran, se determina su culpabilidad y se le ejecuta. Estamos hablando de cosas que pasan en el siglo XXI. La religión y las creencias están llenas de preguntas perfectamente inútiles, preguntas que están mal planteadas. ¿Quién es responsable de que fulano haya muerto? Bueno, salvo que fuera un asesinato, puede ser responsable no alguien, sino algo. Una bacteria, un virus, un accidente, el azar. Pero desde el momento en que planteamos mal la pregunta, las respuestas solo las pueden dar las creencias y la irracionalidad. Es el tipo de preguntas con las que luego los religionistas aseguran que la ciencia es incapaz de responderlos. Por ejemplo, ¿por qué estamos aquí? La pregunta presupone que hay un porqué, y lo que tenemos que buscar es cuál es el porqué. En ningún momento dado se pregunta lo anterior que deberíamos resolver antes, que es ¿existe algún motivo? ¿Hay un porqué o no lo hay? Si no lo hay, la pregunta es absurda. ¿Qué sabor tiene el color azul? Es una pregunta gramaticalmente perfectamente válida, pero absolutamente irracional. Las religiones dicen tener respuestas a estas preguntas mal planteadas y, primero que nada, generalmente no tienen respuestas, o tienen respuestas inventadas, respuestas sencillas, respuestas distintas. Todas las religiones tienen una distinta, pero nunca se plantean el hecho de que las preguntas están mal planteadas. Y ese mal planteamiento de las preguntas puede ser causa, y es causa, de numerosas atrocidades. Hace poco, en noviembre del año pasado, de 2012, en Chile, una secta dirigida por un señor que decía hablar con Dios y que le llamamos loco cuando no le llamamos loco a quien dice que habla con Dios y se llama el Papa Bergoglio o algún rabino o algún ulema. Ellos sí pueden hablar con Dios, pero le llamamos más loco. Exactamente con la misma idea de que hablaba con Dios, le dijo a las mujeres de su secta que tenían que ser todas de él,
y que los hombres debían ser célibes. Esto pasa mucho en las sectas, los hombres son célibes, las mujeres son todas para el líder. Y luego, cuando una de ellas se embarazó, decidió que el niño que iba a nacer era el anticristo, lo llamó Adefesio, antes siquiera de que naciera, y cuando nació ya había convencido a su secta para que envolvieran al niño en gasas y lo echaran a una hoguera a morir horriblemente quemado vivo. Las creencias hacen daño. Evidentemente, quien inventó esto, el sujeto que lideraba la secta, puede o no creer, pero la madre que arroja a su hijo a las llamas es porque está profunda e inmensamente convencida de que está haciendo bien, de que está haciendo lo que Dios quiere. Y si bien las palabras en sí no pueden hacer daño, cuando las palabras están acompañadas de una enorme autoridad, cuando las palabras están acompañadas del soborno, del miedo, de la amenaza, del vas a ir al infierno, del Dios lo quiere así, del hay una gran autoridad que te ordena actuar de tal manera, entonces las palabras ya no son solamente palabras. Esas órdenes de los dioses se convierten en bombardeos de inocentes, en estrellar aviones contra edificios llenos de inocentes, en quemar brujas, en quemar niños, en la Inquisición, en todas las barbaries y atrocidades que conocemos a lo largo de la historia de las religiones. Las creencias hacen daño porque son respuestas incorrectas a preguntas que muchas veces están mal planteadas. Las creencias han hecho tanto daño a lo largo de la historia. El fanatismo religioso ha sido tan perjudicial para quienes están a su alrededor que es increíble que todavía en el siglo XXI haya quien diga las creencias no causan ningún daño. Un pensador brillante matemático y católico militante y convencido como era Blas Pascal, dijo en alguna ocasión que nunca nadie hace el mal tan completa y jubilosamente como cuando lo hace en nombre de la religión. Como hombre religioso se daba cuenta de la barbarie a la que se puede llegar. Y esto nos recuerda que la religión, parte al menos de la religión, puede explicarse con el experimento Milgram. En el experimento Milgram se hizo que un grupo de personas le aplicaran o creyeran que le aplicaban crecientes descargas eléctricas a un sujeto experimental cuando éste respondía mal a las preguntas. Se utilizaba un aparato que cada interruptor tenía una mayor intensidad eléctrica y cada vez que la persona respondía mal había que aumentarle la intensidad del choque. Evidentemente llegaba un momento en que había un letrero que decía peligro, incluso peligro de muerte. Y muchas personas decían, yo no puedo hacer esto, le decían al experimentador, y ya no sigo porque le voy a hacer daño. El experimentador les decía, no, así está diseñado el experimento, es mi responsabilidad, yo soy el experimentador, tú síguelo haciendo. Y entonces la gente, y esto fue lo aterrador del experimento Milgram, descubrió que podía descargar su responsabilidad en la otra persona y decir, no lo he hecho yo. Lo he hecho porque me lo ordenó alguien con autoridad, me lo ordenó Dios, me lo ordenó el cura, me lo ordenó el imán, me lo ordenó el ulema, me lo ordenó el médico brujo de la tribu, me lo ordenó el Dalai Lama, me lo ordenó el jefe político o ideológico. Porque las creencias irracionales, por supuesto, no son solo religiosas. El experimento Milgram nos enseña hasta qué punto podemos descargar la responsabilidad en otras personas. Y eso es especialmente peligroso. Esa responsabilidad y esa autoridad que le damos irracionalmente a otros lleva a una forma adicional de peligro de las creencias irracionales, que es por supuesto la de las pseudomedicinas, la de todas las personas que pueden dejar un tratamiento que les puede aliviar, hacer sufrir menos y hacer vivir un poco más, por lo menos con ciertas probabilidades demostradas, a cambio de terapias que les hacen promesas extravagantes que nunca pueden cumplir. La creencia que otras personas saben demasiado sin haberlo demostrado, sin que esto se pueda constatar científicamente, es peligrosa para la salud, peligrosa para la vida cotidiana, es peligrosa para nuestras relaciones con los demás cuando las sectas nos dicen deja a tu familia, o como Cristo le dijo a los apóstoles, abandona todo y sígueme a mí, cosa que
quizás no hizo muy felices a los hijos abandonados de los apóstoles casados. Las creencias son mentira, las creencias descargan nuestra responsabilidad, las creencias nos quitan libertad, las creencias nos hacen pensar que tenemos respuestas que en realidad no existen. Que a estas alturas nos digan que las creencias no causan daño, solo lo puede decir alguien que no haya visto las masacres religiosas, políticas, movidas por la irracionalidad de los últimos tiempos, o que no le importen. Yo espero sinceramente que sea lo primero. ¿No cree usted?